Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo o bueno, un nuevo podcast. Ya parece ser esto, de energía y realidades paralelas. Bueno, como ustedes han visto y les he platicado, realmente trabajar con las realidades paralelas, para mí y en mi propia experiencia, y en base al programa o el curso que yo generé, va muy enfocado en encontrarse y conocerse a uno mismo. El momento que tú empiezas a interactuar con tus otras realidades paralelas, te empiezas a dar cuenta que primero tienes muchas más posibilidades de las que tú pensabas. Hay mucha más energía disponible para ti de la que tú pensabas, que son otras líneas paralelas. Así que si quieres experimentar cierta situación, tienes algún deseo, quieres cambiar una realidad en la que estás ahorita o traes un problema y quieres resolverlo, ahí a través de la técnica puedes lograr hacer esto. Sin embargo, no se trata nada más de alcanzar un objetivo, porque de hecho si tú solo te enfocas en el mero objetivo, te pierdes en la mayor parte. Vas a vivir un objetivo y una realización mayormente muy cercana a lo que tú deseas o lo que quieres lograr. Pero si te quedas solamente en el objetivo, te pierdes todo el proceso y ese proceso te enseña demasiado de quién eres, cómo reaccionas, cómo piensas, cómo sientes. Y si te pierdes de él por nada más enfocarte en el objetivo, te estás perdiendo no a la mitad de la experiencia, te estás perdiendo yo creo que el 80-90% de la experiencia. Porque ya que logras experimentar esa realidad, dices, bueno, ok, ya la viví, ya la estoy viviendo, etcétera. Vamos a suponer que adquieres algo nuevo, no sé, un iPhone, y lo atraes y se manifiesta y lo alcanzas y lo tienes y wow, ¿no? En un plazo que no hubieras pensado, ni con las facilidades, ni las circunstancias que nunca te hubieras imaginado, se da. Ya que lo tienes, dime cuánto tiempo te queda la emoción tan intensa de haber logrado eso. Va a empezar a bajar, bajar, y yo te apuesto que en 2 semanas ya vas a estar de lo más acostumbrada o acostumbrado al teléfono. Entonces realmente si te pierdes todo el proceso, no te vas a dar cuenta de quién eres, por qué lo quieres, en qué te identifica tener o qué te hace sentir tener un equipo de estos, etcétera. O sea, te vas a perder todo ese autoconocimiento. Como les decían, y donde basé todo este curso y concepto, fueron básicamente de dos autores. Uno que se llama Quantum, bueno, que hay un curso por ahí pues yo como hace 15 años lo compré, que se llama Quantum Jumping, y el autor es Burt Goldman. Y básicamente se limita nada más a las meditaciones, obtienes lo que quieres, ya se acabó. No hay más, no profundizas más. E incluso en algún momento él dice que hay veces que quiere manifestar algo o crear algo y pues simplemente no sucede, no sabe por qué, pero pues no importa porque la mayor parte de las cosas sí las logra. Y bueno, esa es una realidad, pero no debes de quedarte con esa conformidad de decir, bueno, no se dio, pues ya ni modo, ¿no? Y tampoco te tienes que obsesionar por alcanzar un objetivo. Obsesionar, no buscarlo, ¿no? Porque también hay ciertas cosas que todavía no entendemos y no hemos llegado al punto de tener tan claros de decir, esto a lo mejor, esto no me conviene, o esto no me conviene en este momento, o no es el momento para mí, ¿no? Entonces, bueno, entrando a ese tema, bueno, y el otro autor es Freddy Dodson con el libro de cómo crear la realidad a través de los universos paralelos. Y él básicamente habla de la misma situación, pero él no maneja ningún tipo de meditación ni nada. Simplemente él se enfoca más en personalizar, como te dice, abrazar el papel que quieres lograr, ¿no? Experimentar. Ahí tiene ejemplos de él que vivió de ser bueno, primero era, ¿cómo se llama?
una persona, un intérprete bilingüe. Bueno, más bien tenía muchas lenguas, o sea, dominaba muchas lenguas y de ahí se volvió actor, ¿no? Incluso estuvo en Hollywood y demás. Lo hizo a través de creando la realidad, pero lo hizo básicamente personalizando el papel, empezando a pensar como que ya lo está viviendo y él tiene él es eso, ¿no? Y la otra cuestión es que, bueno, pues igual, con él no profundizas en toda esta parte de autoconocimiento y de saber cómo ir moviendo tu energía, cómo ir resolviendo, cómo ir mejorando la situación y luego volver a intentar hasta lograr y obtener el resultado, ¿no? Entonces, bueno, eh, dentro de este tema, bueno, a mí lo que me ha dado también es darme cuenta que como trabajas mucho con la emoción y empiezas a buscar, porque una de los de las partes más valiosas del curso que yo generé es el poder encontrar cuál es la situación por la que tu deseo o lo que quieres manifestar no se da. Y para llegar a ese entendimiento, te echas un clavado en la emoción. Y al echarte un clavado en la emoción, te vas a dar cuenta que hay muchas ideas que tienes que no tendrían que estar ahí y que son las que te bloquean. Y esas creencias te están bloqueando, que obviamente las creencias están sostenidas por una emoción. Entonces, al darme cuenta de las emociones y al ir trabajando cada vez más en la conciencia, una de las cosas que ya se las he repetido, la voy a repetir una vez más, porque es tan valiosa e importante que te lo quedes grabado, es que tú tienes un plan del alma que tú elegiste, tú viniste a ejecutarlo, tú eres tu mismo yo superior, pero mmm, aparte que estás allá, estás aquí, ¿no? No estás dividido, no es como que te separes una partícula, estás allá y estás aquí. Pero tú estás ejecutando el papel en un cuerpo humano, experimentando el plan que hiciste desde el otro lado. Por lo tanto, bueno, tú eres tu yo superior y tu yo superior es la energía de la fuente y entonces tú eres igual una chispa divina que viene a experimentar y a darle a la fuente una perspectiva más de las trillones y trillones que existen en el universo de la experiencia. Experiencia puede ser de todo tipo, ¿no? Física, no física, energética, porque incluso la experiencia va desde ser un mineral, pues en algún momento pasamos por ahí, un árbol, como un vegetal, un animal, etcétera, hasta que ya llegamos a una conciencia más expandida y llegar al punto en el que ya cuando tu conciencia se expande cada vez más ya no tendrás necesidad de estar en este cuerpo y entonces irás a un lugar donde esté de acuerdo a tu nivel de expansión para poder seguir avanzando, ¿no? Es como si el cuerpo ya no te pudiera contener, entonces ya lo dejas, ya no es una cuestión de que te... Digo, puede ser de diferentes formas, puede ser que te mueras y ya no regresas, o puede ser que te vas eh, ¿cómo se llama? Vas haciendo más útil el cuerpo al grado que bueno, ya lo haces energía, etcétera, ¿no? Lo he leído en alguna parte, me checa, más no tengo la certeza, ¿no? De que así sea. Sin embargo, el punto es que si vas evolucionando cada vez más, es como cuando saltas de ser un animal, los que saltan de un ser un animal a humanos son los que están más cercanos a los humanos. Caballos, perros, gatos y cualquier otra mascota. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos animales que ellos no tienen todavía el sentido del yo. Es decir, no se ven como, o sea, ellos te ven a ti y tienen la conciencia que tú estás, pero no,
no reconocen que ellos son algo, ¿no? Pero hay animales que sí llegan a tener ese nivel cuando se ven, por ejemplo, en un espejo y se echan broncas, es porque creen que es otro animal, no tienen todavía esa identidad de... Pero hay otros que sí se ven y se reconocen y saben que es él, y ellos ya están con una conciencia mucho más expandida, y lo más seguro es que ya pasen a un nivel en la siguiente encarnación de humano. Y de ahí, bueno, pues vuelves a empezar como de un nivel más bajo, es como un grado más, ¿no? Es como si dijeras, bueno, aquí entraste de la primaria, estás en primera primaria y todo el nivel de cursos en muchos hasta que llegues hasta sexto, ¿no? Entonces, bueno, al final eres un ser único, independiente, no vienes a hacer la vida de alguien más, no vienes a sacrificar la vida de alguien más, ni sacrificarte por la vida de alguien más, no vienes a controlar la vida de nadie, vienes a crear tu propia realidad, vienes a elegir para ti lo mejor que puedas, vienes a experimentar las cosas que tú elegiste experimentar y vienes a vivir. Entonces, viéndolo de esa forma, tú ya eres pues alguien totalmente completo, porque no hay nada que te haga falta, simplemente estás jugando a creer que no te hace falta nada. Me perdona, estás jugando a creer que muchas cosas que te faltan para después experimentar realmente lo que sí eres, que no te falta nada. Entonces, lo que voy a hablar en esta ocasión es de los vacíos, ¿sí? Los vacíos emocionales. Hay muchos vacíos, ¿no? Hay vacíos de creer que no te quieren, que no te aman, creer que no te mereces, creer que no puedes o no eres capaz, ¿no? Creer que eres muy poca cosa, eres muy pequeño, eh, etcétera. O sea, hay muchísimos vacíos y diferentes manifestaciones a través de estos diferentes vacíos. Ahora, todos estos vacíos se fueron generando de acuerdo a tus experiencias de niño. Yo puedo decir que la mayor parte de los vacíos se generaron en, en la niñez. Por ejemplo, tienes una madre que es bastante ausente o de plano por la educación que tuvo, eh, la forma en que te educa fue a golpes o demasiados gritos y demasiadas agresión, etcétera. Tú crees que algo hay mal en ti. ¿Por qué? Pues porque si supuestamente la mamá, pero por otro lado te dice tu mamá que te ama mucho y por otro lado te trata y te consecuenta y sí te demuestra el amor, pero en otras ocasiones se le olvida, ¿no? Entonces tú como niño, tu mente dices en la torre, pues creo que entonces hay algo mal en mí, o sea, mi mamá me ama porque pues es mi mamá, pero pues hay algo mal en mí que hace que no me quiera, que me golpee y etcétera, o soy tan malo que hago esto, ¿no? Entonces ahí te queda un vacío creyendo que tú eres malo, que no eres suficiente para ser totalmente amado, ¿no? Para que todo el tiempo, de todas maneras, seas amado. Pero no tiene que ver contigo, tiene que ver con la forma incorrecta de manejar las cosas de tu mamá. Entonces ese vacío siempre está ahí. El día de mañana, cuando creces, cuando haces una relación, cuando eres adulto, tratas de conseguir a tu pareja lo más similar a tu papá o a tu mamá, ¿sí? Dependiendo que eres mujer o hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eh, eres mujer, eliges lo más parecido a tu papá y entonces a tu pareja le empiezas a dar responsabilidades que tu papá había tomado para ti, ¿sí? Y más sobre todo si tuviste un padre, vamos a pensar sobreprotector, eh, o dependiendo de lo que hayas visto, ¿no? Entonces lo que sucede, y hoy por hoy te puedes dar cuenta en muchas de las relaciones, en donde
las mujeres, muchas de las mujeres esperan, primero, o sea, la forma de elegir a un hombre es por la parte del dinero, ¿no? Habla la mayor parte. Ese es su factor, ¿no? Aquello que les da seguridad. Y van a elegir de acuerdo a lo que se les programó. Pueden decir, pueden pensar que, bueno, a mí me va a dar él lo que me dio en mi casa, entonces estoy bien, ¿no? O el nivel de vida que me dio en mi casa, estoy bien. Hay otras que pueden tener más expectativa y decir, no, yo quiero más, pero siguen pensando que el hombre es el que les tiene que dar. Y entonces, en base a eso, toman una decisión de entablar una relación. Y bueno, pues pasan el proceso, ya saben, ¿no? De enamoramiento, te trato súper bien, y shalala, vas evaluando y todo, y hasta que decides. Pero ¿qué pasa el día de mañana cuando de repente hay conflictos como toda en la vida? Hay conflictos, de repente hay necesidad, hay carencia, por un momento perdiste el trabajo, no salió el proyecto que esperabas, lo que fuera. Y entonces empieza a haber conflictos emocionales de pareja. Y si eso se perpetúa por más tiempo, te botan. ¿Y cuál es la razón? Tú dices, pero ¿cómo no? Si el amor era, ¿no? Pues no, realmente. Y no te voy a decir que no es porque fuera interesada, es porque ella necesita tener la seguridad que tenía bajo el techo de sus padres. ¿Sí? O principalmente su padre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no lo tiene, ella tiene que salir a buscarlo, es lo que le está diciendo su inconsciente. No puedes tener algo menos porque estás en riesgo, tu vida estás en riesgo, o sea, puedes terminar en la que se imagina lo peor. Terminas en la calle, te puede pasar lo peor, ¿no? Y piensa de una manera negativa porque así es el inconsciente lo que busca es protegerte. Entonces, van y no se les presenta, generan novedades a través del inconsciente la posibilidad de entablar una relación con alguien que les cubra eso, esas necesidades, y bueno, ya regresan a su estado de confort, donde tengo que estar en mi seguridad. Ahora, ¿por qué hacen esto? Porque tienen un vacío. Porque si eres, como pocas personas lo hacen, si eres realista y totalmente honesto y sensato, dirías, bueno, mi pareja, pues no, vamos a pensar que llevaba 10 años y a los 10 años o a los 7 años le empezó a ir mal. Y pues le fue difícil recuperarse porque no pudo sobreponerse y luego supongamos que en esa época murió alguno de sus padres, entonces se vino para abajo. Así es la vida. Y entonces, ¿qué sucede? Tú, si no tienes ese vacío, tu reacción es, yo estoy completa. En este momento, mi pareja necesita de mi ayuda. Yo ya viví estos 7 años muy bien. Voy a entrarle. Cuando no tienes ese vacío, cuando tú eres segura de que tú puedes generar abundancia, de que puedes conseguir cosas buenas, incluso hasta te podría ir mejor que a tu pareja, y, y- y le estás demostrando que estás hombro con hombro, entonces sería muy diferente. Pero ¿qué es lo que sucede? La mayoría va y busca a alguien más. ¿Por qué? Porque tiene un vacío que no ha llenado. Y ese vacío, como se los dije desde la niñez, se genera en algún momento. Entonces tienes que ser responsable de tus vacíos y tienes que darte cuenta. Y los vacíos los llenas simplemente dándote cuenta que no necesitas de nadie para que te dé algo en la vida. Todo lo que tú quieras en la vida lo vas a obtener por ti mismo. ¿Quieres dinero? Tú lo puedes generar. ¿Cómo? De mil maneras. Puedes irte sobre las cosas que te apasionan, puedes hacer de las cosas que eres mejor, puedes tener creatividad y lo del dinero y lo demás es lo de menos, porque usas estas técnicas y yo he logrado obtener muchísimas cosas sin necesidad de tener dinero. Se dan oportunidades y más sin necesidad de tener dinero. Entonces, esa es una. Ahora, otro tipo de vacío es, por ejemplo, de amor. Ahí pasa lo opuesto. Vamos a suponer que tuviste un padre que
tú sentiste que no te amó, te rechazó, te trató mal, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso puede ser que no confió en ti, no te enseñó a tomar decisiones, las tomó por ti, y te genera un vacío, ¿no? Entonces ese vacío tú lo que haces es que cuando buscas a la pareja con la que te vas a casar, buscas a alguien que te resuelva los problemas. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a eso. Y lo buscas porque tienes un vacío, porque tú crees que no lo puedes resolver. ¿Por qué crees que no lo puedes resolver? Pues porque tu papá nunca te dejó, porque casi casi te dijo, no, haz tu lado, yo te lo resuelvo. Y tu interpretación fue, no, pues si mi papá me lo resuelve todo el tiempo, pues es que creo que soy muy pendeja yo o muy pendejo y entonces por eso, ¿no? Entonces, cuando te haces consciente de que tú eres capaz de resolver tus problemas y lo único que tienes que hacer es ir y buscar soluciones. Obviamente, si vas y te enfocas en el problema, nada más va a crecer. Pero si buscas soluciones, las vas a encontrar. Quizá al principio no te den los mejores resultados tus decisiones. ¿Por qué? Porque para aprender a tomar buenas decisiones tienes que practicar como todo. Es como yo antes jugaba en mi adolescencia básquetbol y fui muy bueno, pero para que yo llegara a ser bueno tuve que estar horas y horas y horas y horas practicando, tirando, tirando, fallando, fallando, fallando hasta que lo logré. Pasa lo mismo con las decisiones. Quieres alcanzar buenas decisiones, tienes que tomar decisiones, aprender a equivocarte y asumir tus equivocaciones, porque eso es una de las mayores lecciones que puedes tener en cuanto a la toma de decisiones. Asumirlo, porque cuando lo evades, entonces pues no estás aprendiendo a tomar decisiones, ¿no? Porque vas a volver a tomar una decisión mala y la vas a volver a evadir. No, las asumes y a la siguiente abordas la situación de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú estás seguro de que puedes resolver eso y vas y te enfrentas a eso, te quitas el miedo y lo haces, entonces no hay un vacío, no necesitas que alguien te llene, ¿sí? Ahora, por ejemplo, creciste en una familia donde, por alguna situación, no sé, tenías una perspectiva de, bueno, eso pasa siempre, ¿no? Las mujeres siempre buscan que su pareja sea como su papá. Entonces, cuando estás en una relación, hablando de las mujeres, bueno, ahorita voy a entrar en los hombres porque me estoy cargando mucho nada más a las mujeres. Pero bueno, sirve de muy buen ejemplo. Cuando estás en una relación y obviamente elegiste a alguien que se parece en muchos aspectos a tu papá porque elegiste a alguien así, cuando estás en pareja empiezas a tratar de influenciarlo o de controlarlo incluso para que él haga y se comporte de la manera en como tu padre se comportaba. Ahí lo que estás queriendo hacer es igual, una vez más, llenar un vacío. Obviamente porque quieres que se parezca a tu papá, porque tu papá te hacía o te daba cosas que tú no tenías que hacer, ¿no? Y entonces estás tratando de que tu pareja llene el vacío y ahí también hay una gran cantidad de conflictos y que incluso terminan en rupturas porque obviamente ella todo el tiempo trata de cambiarlo. Al principio pasan dos cosas, cuando el hombre se deja y lo hace porque la ama y es auténtico, etcétera, va a hacer lo que ella quiere. Pero cuando él hace eso, deja de ser el mismo. Y entonces él se está dejando de amar a sí mismo por amar antes a su esposa. Y entonces va a llegar un momento en que te va a empezar tu alma a decir, no, no, no. ¿Y cómo? Te vas a sentir incómodo, ya no te va a gustar, ya no lo quieres hacer, lo evades, etcétera. Y entonces empieza a haber conflicto. Y cuando empiezas a decir, no, yo voy a ser como soy porque a mí me gusta ser así, y estoy hablando de ser como eres cuando no tienes un aspecto o características destructivas, ¿no? Obviamente, si tú aprendiste, ¿cómo se llama? Tienes hábitos de golpear o ser muy agresivo, pues obviamente no, ¿no? Pero estoy hablando de tu forma particular de resolver las cosas, de manejar, de tener orden en tu, o desorden incluso, en tu closet, en tus cajones,
de cómo servir, no sé, la comida, son infinidad de cosas. Cuando tú lo haces, porque no hay una fórmula perfecta, ¿sí? Pueden llegar a acuerdos que sean provechosos siempre y cuando sean benéficos para los dos y digas, ah, no sabes que sí, la forma en como tú lo haces está mejor. Entonces cambias, ¿no? Pero cuando da igual, da igual. O a lo mejor dices, bueno, sí, está mejor la tuya, pero a mí sí me encanta hacerlo así. Y lo voy a seguir haciendo así y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, después de hacer eso empieza a haber conflicto porque ya te alejas, ya no eres como la expectativa que tiene. Ya no eres como su padre y entonces otra vez y otra vez y otra vez hay más conflicto, más conflicto, más conflicto, más presión, más confrontación, al grado en que pues ya llega un momento en que dicen bye bye, mejor cada quien por su lado porque ya no eres como eras al principio. Pero el error, ahí lo cometimos los hombres, y lo digo porque yo lo hice, es por querer complacer creyendo que era amor esa forma de hacer lo que la otra persona quería. Y entonces, bueno, pues obviamente era un error, ¿no? Entonces no vienes a llenar un vacío, ahora pasa en lo opuesto. Vamos a suponer que eliges a una mujer que se parezca a tu mamá, obviamente, ¿no? Y entonces tienes la idea de que tu mamá hace la comida de cierta forma y tú la estás muele y muele y muele porque no, es que mi mamá lo hace así, es que mi mamá lo hace así, es que esto, es que el otro. Es que cuando yo llegaba a la casa mi mamá ya había hecho esto y esto, ¿no? Y las comparaciones, obviamente, lo que estás haciendo es querer que tu esposa sea igual a tu mamá. Pueden haber dos respuestas. Una es que digan, no, pues entonces tráete a tu mamá, te va a contestar, o la otra, hacer su mejor esfuerzo. Pero otra vez va a pasar lo mismo. Cuando deja de perder, más bien cuando pierde su identidad y deja de ser ella misma, pues empieza a haber un conflicto interno y después, cuando regresa a ser quien es, hay un conflicto contigo, pero es porque te malacostumbró, ¿no? Entonces, al final esa es una situación que debemos evitar. Los vacíos, nadie te los va a llenar. Sientes un vacío de que no eres amado, cierra tus ojos, medita y date cuenta que en toda tu vida, en todos los aspectos, innumerables veces y todo el día tienes muestras de amor que no alcanzas a contar. Desde el momento en que respiras, abres los ojos en la mañana, respiras, te mueves. De entrada tienes un amor, o sea, todo lo que se sostiene en este mundo y te sostiene a ti es el amor. Entonces, de entrada, no necesitas el amor de una persona cuando tienes el amor de la fuente que te rodea y te envuelve de una manera que no te puedes imaginar. No es porque lo menosprecies, pero cuando tú sientes ese amor, la otra persona te va a dar el amor y para ti va a ser suficiente eso, no te va a faltar. Y si no lo da, tampoco te va a faltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo tienes. Hablamos de paz. Sientes, quieres vivir en paz. Bueno, la paz lo tienes que hacer hoy, aquí y ahora, con tus acciones, con tus pensamientos, con tu enfoque, y no esperar que la otra persona sea la que te traiga la paz. Y querer convencerle de que sea alguien diferente a quien es para que tú tengas paz. No, si no se puede, entonces es ahí donde tú tienes que decir, bueno, pues aquí no, ya no hay match porque estamos en frecuencias diferentes, mejor me muevo de lugar y eliges hacer las cosas diferentes, obviamente teniendo tú una prioridad, ¿no? Obviamente estás buscando algo positivo que también para esa persona, ella o él, sería algo totalmente positivo. Entonces, pero si esa persona está en toda su elección y en toda su libertad de decidir sí o no le entra eso. Y si no le entra, no hay juicio. Es una elección y ya. Es como elegir entre una hamburguesa de carne y una de pollo. Pues es cuestión de gusto, lo que quieras en ese momento y se acabó, ¿no? Obviamente aquí hay más implicaciones, pero pues, eh,
finalmente es una elección, ¿no? Y no tienes que enojarte porque no quiera lo mismo que tú quieres. Entonces, ese es otro de los aspectos que hay que considerar. Entonces, obviamente consideras si estás dispuesto a llenar los vacíos de alguien más o no, sabiendo las implicaciones que esto va a tener. Porque obviamente te estás echando algo a los hombros que no te corresponde. Y también la verdad es que no estás siendo alguien que está aportándole algo positivo a esa persona. ¿Por qué? Porque estás perpetuando esa carencia, tú llenándola cuando esa persona tendría que ser la responsable en satisfacerla. Entonces, mientras tú sigas alimentando eso, lo que estás haciendo es mantenerlo estancado o mantenerla estancada, como lo quieras ver. Entonces, bueno, lo mejor que puedes hacer es trabaja tus vacíos y permite que los demás trabajen también los suyos. Es decir, no te hagas cargo de cosas que le corresponden a otros. Eh, Obviamente esto no quiere decir que no hagas, o sea, siempre en una, por ejemplo, en una relación de pareja, bueno, tiene que haber acuerdos y esos acuerdos cumplirlos. Pero entre esos acuerdos, obviamente vas a encontrar o buscar el equilibrio. Cuando veas que no hay un equilibrio, pues entonces ahí es donde tú tienes que ver por qué no estás haciendo que eso esté en equilibrio, porque estás dando más o haciendo más. Y quizá si estás dando más es también porque hay un vacío. Y ese vacío quizá, vamos a pensar, das mucho porque piensas que si no lo haces, o crees que, bueno, si no lo haces vas a perder, o tienes el miedo de perder a tu familia, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, como tienes ese miedo, eso te va a hacer dar más y más y más y más para sostener esa relación. Y al final lo que estás alimentando constantemente es esa carencia. Esa carencia está en forma de apego, ¿sí? Entonces, y la otra persona, el que no haga lo que tiene que hacer, dar su 50% y que ya hay una relación equilibrada, o bueno, 100 cada quien, como lo quieran ver, es también porque está alimentando una carencia a través de ti. Más bien, tú estás alimentando la carencia de ella, ¿no? O al revés, ¿no? Ella está alimentando la carencia de ti. Y bueno, obviamente es porque hay una situación desde pequeña que así fue, lo aprendió, hubo un trauma, hubo una situación, lo que fuera. O sea, esos detalles tan particulares es muy difícil que yo se los pueda aquí dar como explicación porque no hay una fórmula. Cada persona tiene una, imagínense, cada persona tiene un ámbito en donde, imagínense lo que varía. Primero, padre y madre, que son dos personas diferentes. Luego, ¿cómo se formó el padre? ¿Cómo eran sus padres? ¿El padre era amoroso, o era golpeador, o era machista, o era dejado, ¿no? Y la madre, pues lo mismo. Y luego de ahí, las variables de los hermanos, cómo eran, y todo eso te va forjando. Ahora, hazlo igual con la madre. Y de ahí esa combinación va a ir hacia ti, pero va a depender del número de hijo que seas y tus circunstancias, que para ti a lo mejor hubo para una cierta escuela y para tus hermanos ya no, porque ya no les alcanzó, y entonces en otras tú quizá tuviste mejores estudios o por lo que tú elegiste estudiar, y eso hace que a ti te vean como que fueres el favorito, y entonces como te sientes el favorito, te tienen a la vez el rechazado por tus hermanos. O sea, se ponen a ver, son las variables impresionantes. Por eso, aunque haya gemelos, no se parecen en cuanto a carácter y personalidad, ¿no? Porque cada uno tiene su propia característica y cada uno se va forjando diferente.
Entonces, imagínense llegar a ese punto de tratar de generalizarlo, pues no se puede, ¿no? Por eso tú tienes la responsabilidad de buscar, encontrar dónde están tus vacíos y llenarlos. ¿Cómo llenarlos? Con la conciencia. Con la conciencia es la forma correcta. ¿Cómo? Como les dije, date cuenta, por ejemplo, si creías que te faltaba amor, de verdad, observa que ese jamás ha dejado de estar contigo. Por más difícil y dura que haya sido tu vida. Y si te pones a ver o consideras que tu vida ha sido muy difícil o dura, trata de investigar y te das cuenta que hay personas y más de las que te puedes imaginar que tuvieron una vida más dura y difícil de la que tú tuviste. Y eso no es una cuestión de consuelo, es una cuestión de perspectiva, para que te des cuenta que, porque aparte de esas personas, muchas salen adelante sin mayor, bueno, no sé si sin mayor dificultad, sí con dificultades, pero logran sobreponerse y se llevar una vida como ellos eligen. Tiene que ver qué tanto eliges con aprender de las situaciones que experimentas. Recuerda que todas las experiencias que experimentas son elegidas por ti y inclusive cuando eras niño, tú elegiste y le pediste a tus padres que ellos tomaran un cierto papel contigo para que a ti te genera una cierta perspectiva de una visión de las cosas de la vida, de los padres, del amor, del dinero, de, no sé, de la salud, de un montón de cosas, ¿no? Y de ahí, pues es para que tú vayas de esa parte de carencia hacia la parte de abundancia, ¿no? Porque al final eres abundante y la abundancia no solamente es el dinero, la abundancia es todo. Es vivir en abundancia, es vivir en lleno de todo. Por ejemplo, vamos a pensar, ahora me voy a ir por el lado de la salud. Resulta que uno de tus padres, toda la vida estuvo enfermo y todo el tiempo padeció. ¿Y qué es lo que sucede? Quizá tú creas y a lo mejor tú te identificas demasiado con ese padre, ¿no? O sea, con la madre. O sea, para irme más directo, un ejemplo de, son dos hijos, hombre y mujer. Y entonces la mamá siempre ha tenido enfermedad y enfermedad y enfermedad y enfermedad, ¿no? Y resulta que cuando tú vas creciendo, cada vez te empieza a parecer más a ella. Empieza a tomar la perspectiva de ella. Y lo haces, o sea, estás tomando la carencia que ella tiene en la salud. Sin embargo, si tú eres consciente y tú te das cuenta que la salud no es otra cosa, no es algo externo, ¿no? O sea, tu mamá a lo mejor lo creyó y vivió así porque creyó que su salud dependía de los doctores. Pero tú hoy, si estás abierto a la espiritualidad, te darías cuenta que todo tu universo, salud, relaciones, dinero, trabajo, ejercicio, diversión, familia, pareja, todo, gira alrededor de la espiritualidad. La gente, y eso lo hablé hace poco con alguien, la gente lo toma como un aspecto más de la vida. No, la espiritualidad es el centro. Y alrededor de esa se mueve toda la realidad que experimentas materialmente. ¿Y por qué digo eso? Porque quítale el espíritu a tu cuerpo y vas a ver qué pasa. Pierde la vida. O sea, entonces, ¿cómo no puede girar alrededor del espíritu toda la existencia, tu propia existencia? Pues claro que. Y entonces, cuando tú estás conectado de esa manera espiritual a través de las líneas paralelas, de tu yo superior, etcétera, empiezas a ver con más claridad todos los aspectos que conllevan en tu realidad. Si a lo mejor elegiste vivir una enfermedad que te va a traer una enseñanza, la vives, la pasas y sigues adelante.
al igual que algún momento quizá de crisis de pareja, de crisis económica, de crisis de trabajo, de crisis de pérdidas a lo mejor de familiares, etcétera. Son muchos aspectos. Pero todo eso te da un aprendizaje y una evolución. Pero si tú estás claro que tú eres tú y con todo eso que estás viviendo, estás interactuando y de ahí estás creciendo y sobre todo te estás autoconociendo y esas experiencias te van eh, formando, ¿no? Moldeando, si lo haces de la manera correcta. Si siempre buscas la parte del aprendizaje, porque si obviamente te quejas y te lamentas y porque a mí no sé qué, bueno, pues no, ya no avanzaste nada, ¿no? Y lo malo es que vas a tener que volver a vivir esa experiencia porque si era un aprendizaje lo tienes que volver a experimentar. Ahí va la segunda vuelta del examen, ¿no? O ahí después viene el extraordinario y después viene, ¿no? Así es. Entonces lo mejor que puedes hacer es abrirte y siempre tratar de ver qué aprendo de esta situación. Y entonces va a cambiar totalmente la perspectiva, no te resistes a ella porque sabes que conlleva una circunstancia. Y entonces con la enfermedad igual pasa y ya. Y después te das cuenta que tu cuerpo simplemente es el reflejo de tu espíritu, de tu alma. Entonces, si tu alma, si tú estás aprendiendo, estás evolucionando, estás cada vez expandiendo tu conciencia, te estás dando cuenta que todo es energía, que todo es energía, estás dándote cuenta que los alimentos son energía, tus pensamientos son energía, tus emociones son energía, tus relaciones con amistades son energía, con tus familiares también son energía, todo es energía y que todo eso impacta tu realidad, incluyendo tu salud, entonces vas a tener una conciencia mayor de cómo moverte, cuánto tiempo estar aquí, qué sí comer, qué no comer, etcétera, y ya no lo vas a hacer de una manera, no vas a necesitar un nutriólogo para que te esté diciendo que tienes que comer, ¿no? Ni vas a tener que seguir una ola de decir ahora me vuelvo vegano, no. Este, vas a escuchar tu cuerpo y tu cuerpo te va a decir qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y también te va a decir a través de tu cuerpo, tu alma, te va a decir qué es las cosas que tienes que sanar. Si hace suficiente tarea, suficiente investigación, te vas a dar cuenta que lo llegas a sanar y tu salud es estable. Y entonces, ¿qué pasó? Gracias a lo que aprendiste de tu madre, que era enfermiza y siempre vio la vida así, quizá era víctima de la vida, tú cambió tu conciencia, fuiste así en un momento, cambió tu conciencia, llenaste esos vacíos y empezaste a hacerte cargo de ti mismo o misma y empieza a cambiar tu realidad. Tienes una salud diferente. O sea, pero ¿de qué manera vas a hacer? Meditando. Y meditar no es otra cosa más que acallar tu mente para escucharte. Este, hay por ahí escuché la otra vez, estaba muy gracioso, una persona que canalizaba y le preguntaban, ¿no? Al ser, ¿no? Que estaba canalizando, oye, ¿cómo le puedo hacer para escuchar a mi yo superior? Y nada más le dijo, pues cállate, no digas nada, silénciate. Y es que realmente es eso, tienes que silenciarte, por eso, ese es el principio de la meditación, silenciarte para empezar a escucharte. Y escucharte no solamente es escucharte y ver tus pensamientos, no, ese es el ego, no, esa es la mente de mono, no, cuando te silencias eso y empiezas a estar más atento a tu entorno, a las percepciones, a la realidad, van llegando como bloques de energía, pensamientos, no pensamientos, ideas. Ideas llegan, que es diferente que un pensamiento. Un pensamiento tú lo estás elaborando, la idea llega. Entonces de esas ideas empiezas a obtener respuestas o empiezas a obtener dirección y empiezas a irte. Cuesta trabajo porque parte de las cosas que tienes que aprender es la entrega. Ya se los he dicho antes, la entrega es una de las mayores lecciones que hay que tener en esta cuestión de vivir la realidad de acuerdo a tu yo superior.
vas a hacer cosas que quizá no tienen sentido, que te parecen raras, que ilógicas, que no, que esto no más no, es que nunca lo hice así o no, nunca lo he hecho así, no creo que funcione, lo que fuera. Y oh, sorpresa, ¿no? Y todo tiene una finalidad. No sabes hasta dónde va porque también no te queda muy claro al principio. Y ya después de que lo ejecutas y te entregaste y lo hiciste, empiezas a darte cuenta de por dónde iba y dices, wow, esto nunca me lo hubiera imaginado. Y es ahí donde tenemos una visión muy limitada y gracias a la entrega puedes empezar a expandir cada vez más tu conciencia. Y entonces ahora ya empiezas a pensar en términos de tu yo superior, no en términos del ego o de los humanos o de lo que los medios o la conciencia social te dice que debes de hacer. Pero otra vez volvemos a lo mismo. Autoconocimiento lo vas a lograr a través de meditación, crear tu realidad a través de universos paralelos o mundos paralelos. ¿Qué es lo que vas a crear? ¿Qué es lo que vas a atraer? Lo vas a ir obteniendo también a través de esas meditaciones que tú hagas, como les he dicho muchas veces, en mindfulness, que es en silencio. Y no creas que lo vas a lograr en una vez o una semana o un mes. Yo llevo, o sea, les puedo decir que a lo mejor 2 años atrás es cuando más he logrado conectar, entender y entenderle, darle la forma, ver mi interacción con el campo, con la energía. Y son 2 años atrás, pero yo llevo quizá 12 años meditando. Inconstante antes, ahora sí muy constante, pero pues al final, y apegado a una misma forma, una misma forma, una misma forma. No ando saltando de aquí, luego hago otra. De repente hace experimento con algo, pero no dejo de hacer, o sea, no la reemplazo. Sigo meditando lo mismo, que las mismas técnicas que uso, ¿no? Las de los paralelos. Y si quiero experimentar algo diferente, uso esta parte y veo que me resulta, pero no dejo de usar la que siempre ya está más que acostumbrado a mi cuerpo, mi mente, influye muy fácil ahí. Entonces, bueno, para no hacerlo ya muy largo y tedioso esto, realmente es muy fácil llenar tus vacíos. Cuando llenes tus vacíos, bueno, lo vas a lograr autoobservándote. Cuando llenes tus vacíos, vas a ser la persona más libre que puedas imaginarte. ¿Por qué? Porque no vas a depender de nadie. O sea, va a llegar el punto en el que no vas a tener ni siquiera temor de perder algo, de perder a alguien, de no ser aceptado, de cualquier situación que se te ocurra, porque ya no estás vacío, ya te integraste cada vez más con tu yo superior no tiene ninguna carencia, ¿no? Y obviamente tu yo superior pues, está conectado a la fuente y la fuente lo es todo. Entonces, bueno, les dejo esa reflexión, pues, espero que les sirva mucho, les mando muchas bendiciones y bueno, cualquier duda, escríbanme aquí, cualquier contacto que quieran. Bueno, aquí al final vienen los datos de contacto y pues nos vemos en la siguiente. Chao.